queremos agradecer a todas las personas que han estado con nosotros en ediciones anteriores de Top Talents. Y también queremos darle la bienvenida a quienes integran para esta cuarta edición de Top Talents, donde nuestro objetivo siempre ha sido ayudar a las empresas de México a resolver problemas específicos en el ámbito personal y profesional. Para dar inicio con nuestras actividades, les presentaré a nuestra siguiente ponente. Ella es psicóloga clínica, cuenta con una maestría en psicoterapia Gestalt, es instructora certificada en Mindfulness y tiene una especialidad en enfoque centrado en la persona. Con el tema bienestar físico, le doy la más cordial bienvenida a la psicóloga Libna González. Bienvenida, Libna. Adelante. Hola, Renata. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Voy a comenzar compartiéndoles la presentación y en un momentito me presento también. Ok, vamos a dejarlo aquí un momentito. Vamos a abrir un poquito más. Bueno, pues buenas noches a todos. Estoy, feliz de poder compartirles sobre este tema. Como les decía Renata, yo soy psicóloga clínica y el tema de mindfulness es un tema que a mí me apasiona porque es un tema que además de practicarlo en mi vida diaria desde hace ya más de 10 años y tener como esta especialidad para poder enseñar toda esta metodología de la cual ahorita les voy a contar un poquito más, puedo de alguna forma estar en contacto con los beneficios, tanto a nivel físico como a nivel psicológico, que trae consigo la práctica de esta maravillosísima herramienta que se llama mindfulness. Hoy en día esta metodología está súper de moda. Quizás muchos de ustedes ya la han escuchado en muchas disciplinas, ¿no? De repente oímos mindful eating, ¿no? Comer con esta atención plena. De repente podemos encontrarnos también con esta práctica de mindfulness ahora en escuelas, con niños y adolescentes, lo cual me da muchísimo gusto porque pues, es una gran herramienta para entrar en nuestro mundo interno, ¿no? Y lograr como esa aceptación todo el tiempo. Me parece que hoy en día estamos como volcados hacia afuera y pareciera que damos poco tiempo a contactar con nuestro interior, y también nuestro mundo interno pues es muy importante, ¿no? Podemos encontrar esta metodología también aplicada al deporte, ¿no? A los deportistas de alto rendimiento, que con la ayuda de mindfulness pueden de alguna forma alcanzar metas, objetivos. Lo mismo podemos ver en empresas, cómo el uso de esta herramienta puede de alguna manera ayudarnos a hacer mejores relaciones laborales, a empatizar de mejor manera con los demás, a ser más sensibles, a estar mucho más en contacto con nuestro cuerpo y con nuestro entorno, además de traernos pues todo este bienestar físico, ¿no? Y bueno, además de todo esto que les explico, mindfulness también lo usamos en el ámbito clínico, en el ámbito terapéutico, y ahorita voy a explicarles un poquito más de qué se trata esta maravillosa experiencia, de dónde surge, ¿no? Con esta presentación que les he preparado para hoy, que se llama El arte de entrenar tu mente, ¿no? El arte de entrenar nuestra mente para que comience a trabajar para nosotros y no al revés, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Y bueno, un poquito de los orígenes de mindfulness. Mindfulness no es nada nuevo. Mindfulness en realidad es una metodología que tiene origen hace más de 2500 años en la tradición budista,
Y quien de alguna manera comienza a enseñar todas estas técnicas, toda esta metodología fue Siddhartha Gautama o Buda, que fue el iniciador de toda esta tradición filosófica y que a lo largo del tiempo se ha extendido por el mundo debido a que, bueno, lo fue enseñando a sus alumnos, a sus discípulos, ¿no? Y lo toma de sus maestros para perfeccionarlo. ¿Qué significa mindfulness? Porque si bien lo hemos escuchado y está como muy de moda hoy en día, no queda como a veces muy claro qué es mindfulness y quizás a veces nos resulte hasta complicado, ¿no? Como, ¿cómo hago eso? ¿Qué es? Pues mindfulness no es más que poner atención, ¿no? Atención plena al momento presente, conciencia del momento, estar en donde realmente estamos, poniendo atención a lo que hacemos, ¿no? Muchas veces, no sé si lo han notado, nuestra mente tiende mucho a viajar hacia el pasado, hacia el futuro, y creando toda una serie de eventos, ¿no? Muchos de ellos a lo mejor hasta catastróficos, o otros muy lindos, planeando, con deseos, con ganas de hacer, pero esto siempre, en la mayoría de los casos, nos aleja de nuestro momento presente. Entonces, mindfulness es una herramienta que mediante su cultivo y mediante la práctica podemos lograr permanecer en conciencia plena en nuestro momento presente. ¿Para qué? Para ayudarnos a generar mayor bienestar físico, psicológico, emocional en nuestras relaciones y con quienes nos rodean, ¿no? Entonces el campo no se limita solo a lo físico, sino es amplísimo. Este sería como el significado de mindfulness: conciencia plena, atención plena o conciencia de nuestro momento presente. ¿Cómo llega mindfulness a Occidente? Uno de los principales promotores es el doctor Jon Kabat-Zinn, que él es reconocido mundialmente por introducir este modelo médico en Occidente. Mindfulness en Occidente tiene ya más de 40 años utilizado, primero por Jon Kabat-Zinn con un programa que él creó, que lo creó en una universidad en Massachusetts, y lo crea principalmente para atender pacientes o personas por las cuales ya la medicina tradicional no estaba teniendo buenos resultados, ¿no? Personas con dolores crónicos, personas con trastornos psicológicos, personas con quizás síntomas asociados a altos niveles de estrés, depresión, ansiedad, en fin, él crea todo este programa y lo que hace es empezar a hacer estudios clínicos para sustentar todas estas técnicas que vienen de la filosofía budista. Él empieza a sustentar con estudios clínicos que sí funcionan todas estas técnicas para reducir el estrés, para reducir la ansiedad, para reducir la depresión, incluso para los dolores crónicos. Funciona porque se ha demostrado que si empiezas a practicar mindfulness y empiezas a entrenar nuestra atención se vuelve como un músculo que se empieza a fortalecer, y al momento de dirigirla, por ejemplo, hacia áreas donde hay dolor, empezamos a desensibilizar esas áreas. Además de esto, empezamos a dejar de contarnos historias sobre el dolor, ¿no? Porque el dolor es normal, es parte de la vida, ¿no? Pero ¿qué hacemos con ese dolor? ¿Cómo lo magnificamos? ¿No? Incluso en nuestra vida diaria, cómo magnificamos a veces las cosas, cómo creamos todos estos escenarios, ¿no? Que a veces ni siquiera se vuelven realidad, ¿no? Es como todo está como en nuestra mente. Entonces, mindfulness de alguna manera nos ayuda a reducir todos estos problemas físicos y a incrementar nuestro bienestar físico, emocional y psicológico. Y bueno, ¿cómo define Jon Kabat-Zinn mindfulness? Él lo describe y lo define como prestar atención de manera intencional al momento presente, sin juzgar. Esta es una de las principales actitudes. En mindfulness ahí tenemos varias actitudes básicas que podemos practicar, y estas, bueno, se van cultivando a través de la práctica constante de la atención y del fortalecimiento de nuestra atención. Y una de ellas es
la actitud de no juicio, ¿no? Si, por qué es esto? Porque de repente nuestra mente tiende todo el tiempo a hacer juicios, a adelantarse a lo que va a suceder y esto es sumamente limitante. Que si yo constantemente estoy haciendo juicios, prejuicios de alguna manera de lo que va a suceder, de la persona que acabo de conocer, del lugar en el que acabo de ir, y lo hago basado en experiencias pasadas, es muy difícil que pueda disfrutar la experiencia tal y como es en ese momento, que me pueda abrir con curiosidad a probar, a ver ahora qué tal es esta experiencia, ¿no? Todo por esta parte de estar constantemente juzgando, ¿no? El hacer juicios tiene una parte positiva, ¿no? Es la parte de que nos ayuda, ¿no? A prevenir, nos ayuda a cuidarnos, pero el estar constantemente emitiendo juicios nos priva de estar en contacto con el momento presente y de realmente estar abiertos, lo que me lleva como a una segunda actitud, que es la de tener una mente de principiante, una mente curiosa, una mente como cuando éramos niños, que creo que esto se nos va olvidando mucho y mindfulness, la práctica diaria nos permite reconectar con esta sabiduría de la niñez, con esta sabiduría que teníamos como éramos cuando éramos niños, ¿no? Ahí donde estás, te pido que recuerdes un poquito cómo era esa sabiduría, qué te gustaba hacer cuando eras niño o niña, cómo explorabas, quizás cómo tocabas, o si es muy difícil para ti irte al pasado y recordar esta parte, como si tienes hijos, si tienes sobrinos, los niños que ves, cómo exploran con todos sus sentidos, ¿no? Tienen ganas de acercarse a la experiencia, de conocerla y todo el tiempo preguntan, ¿no? Son curiosos, tocan, huelen, escuchan los sonidos, o sea, tienen una forma de conocer no solamente con la mente, sino una forma muy integrada, o sea, una forma que utiliza el cuerpo, que utiliza los sentidos para traerse al momento presente. Por eso los niños tienen como toda esta capacidad de permanecer y de estar presente. Pues justo con mindfulness empezamos a trabajar y a recordar, ¿no? A recordar, porque está ahí, o sea, es una habilidad que está ahí, es la habilidad de mantenernos presente y lo podemos hacer si fortalecemos nuestra atención. Nuestra atención es como un musculito, así como vamos al gimnasio y hacemos ejercicio para que nuestro cuerpo físico esté fuerte, estemos sanos. También la atención es un elemento imprescindible para una vida saludable, para un bienestar físico, emocional y psicológico, ¿no? Si no ponemos atención, lo más probable es que nuestras decisiones no sean las adecuadas para estar a lo mejor en línea con lo que queremos, con el bienestar que queremos atraer a nuestra vida, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante entrenar el músculo de nuestra atención y con mindfulness podemos de alguna forma hacerlo. Ahorita les voy a contar un poquito más. Ah, y antes de que se me olvide, Jon Kabat-Zinn, otra de las cosas que hace, importante, es que él quiere asegurarse que la práctica de mindfulness pueda llegar a todo el mundo sin importar su religión. Esto es sumamente importante porque él lo que hace es buscar sustentos clínicos, buscar información que sustente, que acredite que estas técnicas, mediante estudios está probado que te acerca a tu bienestar, que disminuye de alguna manera todas estas sintomatologías. Y quita toda la parte religiosa y deja únicamente las técnicas, las prácticas. ¿Para qué? Para que pueda llegar a cualquier persona, para que cualquier persona, independientemente de su ideología, de sus creencias, pueda adentrarse en la práctica y desarrollar el autoconocimiento. En la actualidad, como les decía, desde hace más de 40 años, los profesionales científicos se han acercado a técnicas de mindfulness, realizando diferentes estudios clínicos y demostrando la efectividad, ¿no? En el incremento del bienestar. Y en la psicología contemporánea, mindfulness ha sido adoptada para incrementar la conciencia. Esto es importantísimo. En terapia, por ejemplo, cuando
cuando usamos, ¿no? Cuando yo uso como terapeuta herramientas de mindfulness, el proceso terapéutico es mucho más rápido. ¿Por qué? Porque la persona empieza a darse cuenta más rápido, empieza a darse cuenta de cuáles son esos patrones repetitivos que la mantienen atascada una y otra vez, haciendo como muchas veces este autosabotaje, ¿no? De quiero ir, no sé si les ha pasado, que se ponen una meta y quieren ir hacia un lugar y quieren alcanzarla, pero en el camino llega la flojera o en el camino no se la creen o en el camino surge un obstáculo y ya no alcanzaron a llegar, ¿no? Entonces, mindfulness nos permite durante las sesiones de terapia ir abriendo esta conciencia para cada vez hacernos más conscientes de esos comportamientos desadaptativos que ocasionan sufrimiento en el ser humano. Algunas otras definiciones de mindfulness, por ejemplo, según Thich Nhat Hanh, que es un monje budista que a mí me encanta porque es como súper compasivo, muy amoroso, es también uno de los principales líderes que ha traído como el mindfulness a Occidente. Él dice que mindfulness es mantener viva la conciencia en la realidad del presente, ¿no? A mí me gusta mucho esta definición porque no es solamente prestar atención, es mantener viva nuestra conciencia. O sea, estoy plenamente presente con todos mis sentidos en lo que está sucediendo a cada momento en especial. Otra de las, una disculpa, otra de los conceptos es prestar atención de un modo particular, a propósito, en el momento presente y sin establecer juicios de valor. Otra vez aquí viene como esta parte importante. Cuando hacemos la práctica de mindfulness, una de las cosas que sucede normalmente es que empezamos a hacernos conscientes de todos estos juicios, como nuestra mente todo el día habla, o sea, todo el día hay un diálogo interno, todo el día es como si trajéramos un radio ahí prendido, todo el día, ¿no? Y tienes que hacer esto y lo otro y no se te olvide y el pendiente y tal, y pero si haces esto, pero si, ay, me dijo, ¿y por qué me dijo esto? ¿Y será que no le caigo bien y tal? Y entonces es un diálogo que está constantemente, y esto suele ser súper cansado, agotador, nos hace que nuestros niveles de la hormona del estrés, el cortisol, se estén todo el tiempo elevados, que nos sintamos en peligro, que todo el tiempo estemos como en alerta, ¿no? En modo alerta todo el tiempo, y nuestra mente a veces esté embotada, abrumada, entonces no nos podemos permanecer mucho en el presente. Esto es debido a que muchas veces estamos todo el tiempo en los juicios de valor. Entonces, una de las primeras cosas que empieza a pasar es que nos empezamos a dar cuenta de todos esos juicios. Y nuestro diálogo interno empieza a cambiar, empieza a transformarse, empieza a bajar ese ruido interno con la práctica. ¿Y qué pasa? Puedo ver las cosas con mayor claridad. Es como tener esta práctica de atención plena y mindfulness es como permitirte limpiar ese lente sin los juicios y ver más allá con una percepción mucho más limpia, mucho más desapegada, ¿no? Porque lo que sucede a veces es que estamos así con los pensamientos, así con las emociones, y es difícil tomar decisiones ahí porque estoy en una posición muy pegado, muy reactivo. Entonces mindfulness me permite hacer un espacio entre todos estos juicios y yo como observador, y el diálogo interno pues también empieza a bajar, ¿no? Hay menos ruido interno. Otra de las definiciones de Simon es una capacidad humana, universal y básica, que consiste en la posibilidad de ser conscientes de los contenidos de la mente momento a momento. Imagínense qué increíble. O sea, qué increíble poderte separar de tus contenidos mentales y poder crear este espacio en medio en donde tú estás observando lo que está sucediendo en tu mente y no tienes que reaccionar a eso. O sea, empiezas a crear con la práctica esta capacidad de poder responder, de poder elegir, y empiezas a entrenar también esto que dice aquí, una capacidad humana universal. Es una capacidad que ya tienes.
Nada más que no nos acordamos, nos perdemos como en la rutina, en el quehacer, en el piloto automático, que ahorita voy a hablar un poquito más sobre este piloto automático, y no nos damos cuenta, nos perdemos, pero si empezamos a practicar atención plena o mindfulness y a fortalecer el músculo de nuestra atención, esta capacidad humana se puede volver a recordar, se puede volver a fortalecer, porque ya la tenemos, ya está ahí. Y algo pasó. Aquí está. Ok. ¿Y en qué consiste la práctica de mindfulness? Ahí les va. Mindfulness consiste en dos elementos. Uno de ellos, el más importante, es nuestra atención, ¿no? Nos permite autorregular nuestra atención y consiste en focalizar la atención en una experiencia inmediata del momento presente. Ahorita les voy a explicar un poco más en qué consiste focalizar nuestra atención. Y la actitud con la que se viven las experiencias momento a momento. Entonces son dos elementos. Uno es la atención y el otro la actitud con la que nos enfocamos, que es una actitud fundamentalmente curiosa, es una actitud de apertura, es una actitud de observar las cosas como son, y es una actitud que nos permite también poner en práctica este famoso dejar ir, que luego lo oímos y lo oímos hasta el cansancio en post, en publicaciones, pero pues, ¿con qué se come eso? ¿Cómo lo hago? ¿No? O sea, ¿por qué me quedo atorado en una situación y me resulta tan difícil dejarlo ir? ¿No? Entonces, mindfulness precisamente te ayuda a esta parte, como a poder soltar, a poder dejar ir realmente con aceptación, no dejando ir así nada más porque esto de que las cosas se me resbalen, eso no existe, no aplica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetos hacia dónde podemos dirigir nuestra atención para focalizarla durante la práctica? Uno de ellos, y el más común, es nuestra respiración. Otro de ellos son las sensaciones corporales, las emociones, los pensamientos, los sonidos, o también hay la práctica de mindfulness. Tiene una parte que es la parte informal, en donde podemos estar practicando mindfulness o ejercitando el músculo de nuestra atención durante nuestras actividades cotidianas, mientras manejo, mientras me baño, mientras como, mientras lavo los trastes, ¿no? Mientras conduzco. Entonces tiene como estos objetos hacia los que puedo dirigir la atención y estas actividades de mi vida cotidiana en donde puedo también estar practicando mindfulness. No es necesario sentarte para practicar mindfulness. Es una parte importante, que es la parte formal, pero no es indispensable, ¿no? Entonces ahí también rompemos como muchos mitos de que para poder sentarme y meditar o sentarme y prestar atención plena, tengo que sentarme y hacerlo sentado. No, o sea, se vuelve una actividad en donde me puedo mover, puedo estar presente y practicando mindfulness ahora, por ejemplo, mientras les hablo y notando cómo está mi cuerpo, notando los latidos de mi corazón, notando quizás el tono de mi voz, cómo a veces sube, cómo muevo mi mano, en fin, podemos estar practicando mindfulness todo el tiempo y en cada actividad que realizamos. Y aquí viene una parte bien bonita que les quiero compartir, porque mindfulness es ideal para sacarnos de este piloto automático. Si bien nuestro cerebro economiza mucha energía cuando tenemos esta parte en donde hacemos las cosas sin reflexionarlas tanto y mecánicas, y es importante porque creo que también es una parte sumamente importante, resulta contraproducente cuando estamos todo el tiempo en piloto automático. ¿Por qué? Porque nos estamos perdiendo de mucha riqueza en nuestra vida si yo todo el día estoy en una rutina de piloto automático como robot, ¿no? Entonces, bueno, uno de los muchos beneficios que obtenemos a través de la práctica sostenida de mindfulness es que nos permite salir de ese piloto automático para poner en función un nuevo modo. Este nuevo modo es el modo ser.
Ahorita les voy a explicar un poquito, ¿no? Tenemos dos modos en los que normalmente funcionamos. Con el que estamos más familiarizados, sí o sí, es con el modo hacer. ¿Por qué? Porque así hemos sido educados. De hecho, es difícil a veces el estar sin hacer, es como, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo que no tienes un plan de vida? ¿Cómo que no tienes una meta? ¿No tienes un objetivo? ¿No tienes una cosa donde llegar? O sea, ¿no? A veces está hasta mal visto como el simplemente estar sin hacer. Entonces, definitivamente lo que más practicamos es el modo hacer, ¿no? En nuestro día a día, desde que nos levantamos, nuestro cerebro está ejecutando todo el tiempo, infinidad de tareas y muchas de ellas se realizan en el modo hacer. Si no, ponte a pensar un poquito desde que te levantaste hoy en la mañana, todo lo que hiciste, si realmente prestaste atención a cada cosa que hiciste. O mucho de lo que hiciste fue en automático, ¿no? Bañarte, lavarte los dientes, ir hacia tu trabajo, a lo mejor conversar con alguien y mientras estabas conversando quizás tu mente estaba no del todo ahí, pudiera ser, ¿no? Y todo esto lo hacemos mucho en este modo hacer, ¿no? Este modo es muy útil, sin embargo, cuando abusamos de él, de alguna forma podemos entrar en estados de ansiedad y de preocupación constantes. Ahorita les voy a explicar un poquito por qué. Aquí hay algunas características del modo hacer, que es el primero. Bueno, uno, cuando estamos en este modo realizamos las cosas en forma automática, prestamos poca atención a lo que estamos haciendo. Dos, funciona mediante los pensamientos e ideas. Es un modo que todo el tiempo me tiene viviendo de aquí para arriba, en mi mente. Pensando, pensando, pensando y con la ardilla a lo mejor a todo lo que da, ¿no? Que al final del día llego a la cama y quizás a lo mejor este mismo pensar no puedo parar, no hallo cómo pararlo, ¿no? Tiende a evitar experiencias desagradables y diferentes. Esto normalmente pasa con este modo porque este modo está cargado de juicios, ¿no? Este modo tiende a guardar experiencias que vivimos en el pasado para no repetirlas otra vez en el presente, o se va al futuro muchas veces a ver qué conviene, qué no conviene, y es un modo que también tiene sus beneficios. ¿Cuándo? Cuando vamos a planear, por ejemplo, cuando vamos a hacer un proyecto, cuando digo, bueno, yo estoy ahora aquí y me quiero ir a hacer una maestría en España. ¿Cómo le hago? ¿En dónde me tengo que inscribir? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿A qué escuela quiero ir? Ok, entonces utilizo ese modo hacer para conseguir algo en el exterior. Pero cuando estoy constantemente en ese modo es sumamente cansado. Y cuando lo utilizo para resolver mis experiencias internas como una emoción o como pensamientos o como algún malestar o sensación, se vuelve contraproducente porque es un modo que no está diseñado para eso. Ahorita vamos a explicar un poquito más por qué. Necesita que las cosas sean diferentes, considera los pensamientos e ideas como reales y como lo único que hay, vive normalmente en el pasado y en el futuro, se centra en lo que es preciso hacer, prescindiendo de los efectos secundarios o no deseables. Es un modo que cuando a veces entramos en ese modo hacer es, no me importa nada más, o sea, yo hago y a lo mejor duermo 3, 4 horas o a lo mejor no me alimento bien o a lo mejor me cargo de responsabilidades que no son mías porque empiezo a hacer y no me estoy viendo. O sea, es un modo que no me permite a veces ver mis necesidades más básicas. Desde a lo mejor estar sentado en una silla en home office trabajando horas y a lo mejor no pararme a tomar agua, no tener poca conciencia corporal de si necesito moverme. En fin, es un modo que tiene sus beneficios, como les decía, pero si lo sostengo durante demasiado tiempo puede ser perjudicial pues para todo mi cuerpo, ¿no? Y perjudicar mi bienestar físico. Ahora, un poco vamos a hablar del modo ser, este modo que nos saca un poco del piloto automático. Aquí la idea es que no hay bueno y malo. O sea, yo tampoco podría estar en un modo ser, no podríamos estar en un modo ser todo el día. Pero la idea de esta plática y la idea de la práctica de mindfulness es encontrar un equilibrio. Nuestro cuerpo, de hecho,
anatómicamente tiene ese equilibrio, ¿no? Nuestro sistema nervioso central está compuesto por sistema simpático, que es el acelerador, el que promueve toda la activación de nuestro organismo. En la vigilia es el motor, el que nos mueve, ¿no? Y nuestro sistema parasimpático, que tiene que ver con todas las funciones corporales que tienen que ver con la relajación y el descanso. Entonces, si nuestro cuerpo anatómicamente ya tiene estos dos sistemas, me imagino que por algo es, ¿no? Es como para encontrar un equilibrio. Un rato me muevo, me activo, hago mis planes y otro rato pues conecto también con el descanso, conecto con mi interior, bajo el ritmo, piso un poco el freno. Entonces es un poco así, ¿no? Cómo funciona el modo hacer y el modo ser. Ahora, el modo hacer, como les decía, es un modo en donde tiene mucho que ver con el exterior, con lo que yo quiero conseguir, con lo que quiero hacer. Es un modo que es analítico, es crítico. Somos especialistas en él porque pues desde que nacimos y desde que vamos a la escuela es lo más importante, ¿no? O sea, lo que sabes, las calificaciones, se premia de hecho, ¿no? Como tener esta lógica, esta capacidad analítica, y se da poco valor a tener como esta conexión interna, o muchas veces no tenemos las herramientas necesarias para acercarnos a nuestro mundo interno. Este modo, que es el que se ejercita con la práctica de mindfulness y atención plena, es especialmente el que nos da esas habilidades para contactar con nuestro mundo interno y traer bienestar físico a nuestro cuerpo. Este modo, si se acuerdan, el modo hacer les comentaba que es automático. Este modo es intencional. En este modo yo me tengo que intencionalmente proponer dirigir mi atención hacia mi momento presente. Y esto me permite tener una elección. Mi mente ya no anda de un lado a otro, la traigo al presente, ¿no? Y estoy presente con lo que está sucediendo. En este modo me permito conectar directamente con lo que está sucediendo en mi vida. La siento, utilizo todos mis sentidos para sentir mi vida y la experimento, cada situación que vivo. El tiempo se desarrolla principalmente bueno, no principalmente, trabaja en el presente. Es un modo que está abierto al vivir en el presente todo el tiempo. Y entonces esto me permite pues acercarme a las experiencias que voy viviendo con interés, con respeto, y independientemente de las experiencias externas, mi mundo interno también, o sea, mi relación, la relación que empiezo a crear conmigo a partir de la práctica de mindfulness. Tiene una actitud de aceptación hacia mí mismo y hacia la experiencia interna y externa. Como les decía, como trabaja con esta parte de no juicio, de alguna forma me permite quedarme con lo que está sin poner juicios de valor. Los pensamientos son una parte importante de nosotros, pero no son todos. Somos más que nuestros pensamientos, ¿no? Los pensamientos son parte del flujo de nuestra vida, sí, de nuestra experiencia, pero también hay sensaciones, pero también hay sonidos, pero también hay emociones, pero también hay todo mi cúmulo de experiencia vivida, mi historia, mi cultura. O sea, me permite como verme más allá de solo pensamientos y me permite también habitar mi cuerpo, y esto trae bienestar en los tres niveles, ¿no? de mi vida. Trae no solo físico, ¿no? Trae bienestar en general, porque nuestro cuerpo, a mí siempre me gusta comparar nuestro cuerpo como un instrumento musical, ¿no? Nuestro cuerpo, toda nuestra piel, que es el órgano más grande que tiene nuestro cuerpo, está llena de pequeños receptores, o sea, diminutos, y todo el tiempo está sintiendo el ambiente. De ahí toma la información y luego nuestro cerebro la traduce. Pero toda la información que hay en nuestro cuerpo, o sea, en el exterior, es traducida. Entonces, nuestro cuerpo es como un instrumento musical, ¿no? Ustedes han visto quizás a lo mejor a los, no sé, algún músico, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasan afinando ese instrumento, ¿no? Para poder salir y dar un buen concierto, para poder salir y dar una buena obra, una
un buen concierto, ¿no? Mucho tiempo. Yo tengo un hijo, mi hijo, por ejemplo, es guitarrista y yo lo veo cómo afina su guitarra antes de una presentación y puede pasar horas, días afinando el instrumento y escuchándolo y todo. O sea, si como seres humanos dedicáramos más tiempo de verdad a afinar nuestro instrumento, que es nuestro cuerpo, creo que podríamos, o sea, más allá del bienestar físico, creo que podríamos volvernos mucho más sensibles, no solo con nosotros, sino con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ¿no? Con nuestra familia, con nuestros amigos, con todos los seres vivos también. O sea, creo que gran parte del modo ser es ir hacia nosotros y permitirnos afinar nuestro instrumento que es nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, la última es que nos volvemos más sensibles, ¿no? Que era un poco lo que les decía, más sensibles en un inicio primero hacia nuestras propias necesidades, que a veces con este ir y venir y cuando caemos en este modo tan, que puede ser a veces abrumador, es difícil, ¿no? Satisfacerlas. Y bueno, cómo utilizar estos dos modos para que todo nuestro organismo entre en equilibrio. Un poco lo que les decía, el modo hacer funciona hacia afuera, hacia cosas que queremos conseguir en el exterior y tener eso muy claro. Y el modo ser, mediante la práctica de mindfulness, su función es acercarnos a nuestra experiencia interna, hacia las sensaciones, hacia las emociones, hacia los pensamientos, sin juicios, con una postura de aceptación y de respeto. Y luego la práctica de mindfulness o atención plena, mediante el fortalecimiento de nuestra atención, nos permite recuperar el equilibrio. La atención, como les decía, es una de las habilidades que tenemos como seres humanos, sin embargo, invertimos poquito tiempo en fortalecerla. Con el paso del tiempo, el bombardeo constante de estímulos va haciendo que nuestra memoria se reduzca, la motivación también baje, la capacidad de planeación. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta, ¿no? El impacto que tiene. Cuando practicamos mindfulness, un poco lo que les decía hace rato, vamos creando ese espacio entre los pensamientos, entre las emociones, y ese espacio del que les hablo se llama libertad. Puedo tener más libertad. No sé si les ha pasado alguna vez que de repente reaccionan y dices, híjole, la verdad es que no debía haber dicho eso o no debía haber hecho esto otro porque pues ya generé toda una consecuencia. Ese es el modo cuando estamos reactivos. Con la práctica de mindfulness podemos empezar a responder. ¿Por qué? Porque empezamos a generar conciencia de lo que está sucediendo dentro de nosotros y si lo podemos ver, podemos entonces elegir. Y en la elección entonces está la libertad de poder responder en lugar de reaccionar. Y por seguro, la consecuencia o el resultado va a ser mucho más positivo porque lo vamos a elegir nosotros y vamos a elegir algo que sea para nuestro bienestar. ¿Qué beneficios a nivel físico tiene la práctica de mindfulness? Retrasa el envejecimiento celular, aumenta las funciones de nuestro sistema inmune porque pues como pues me estoy sintiendo tranquilo, estoy aportando bienestar, tranquilidad, relajación, pues nuestro sistema inmune pues está trabajando mejor. Disminuye el dolor, mejora la salud, regula la presión arterial, mantiene equilibrada la frecuencia cardíaca, disminuye la producción de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Cuando yo estoy constantemente en modo hacer todo el día, mis niveles de cortisol se elevan porque entro en esta carrera y eso pega directamente o reduce directamente la capacidad de mi sistema inmune de funcionar. Entonces, si invierto tiempo en practicar y fortalecer mi atención, estoy también invirtiendo tiempo en mi salud. A nivel psicológico, mayor control y gestión emocional, mejora también la capacidad de concentración, aumenta la salud de nuestra memoria, ¿no? La memoria es una de las funciones ejecutivas de nuestro cerebro. Nuestro hipocampo se hace más grueso. El hipocampo es la estructura cerebral que nos da esta capacidad para poder memorizar. Entonces, se hace más grueso. O sea, hay estudios que demuestran esto. Incrementa los estados de calma y relajación. Nuestra amígdala, que es una de las estructuras del cerebro que de alguna forma
es como una alarmita, ¿no? Que es la que se alarma cuando hay algún peligro o algo. Está demostrado que la práctica de mindfulness durante 8 semanas hace que la amígdala reduzca su tamaño. Eso también tiene que ver con volvernos menos reactivos y poder responder mejor ante las situaciones. Reduce el insomnio, disminuye significativamente la ansiedad, el estrés, la depresión. También si has padecido algún trastorno de depresión y practicas mindfulness, tienes menos probabilidades de recaídas. ¿Por qué? Porque también hay un aumento de conciencia y pues puedes relacionarte de mejor forma con tu experiencia interna. Y incrementa la creatividad, mejora nuestras relaciones interpersonales, algunos de los beneficios. Y bueno, en cuanto a la gestión emocional, que es la característica fundamental y por lo cual muchas personas hoy en día comienzan a practicar mindfulness, es porque aporta mejor gestión hacia las emociones. Las emociones pues son estos estímulos que llegan y a los cuales yo de alguna manera puedo responder, nos avisan, nos alertan de necesidades básicas que necesito satisfacer. Entonces, si creo una relación, una buena relación con mi cuerpo, al grado de afinar mi instrumento para poder sensibilizarme ante él, pues obviamente mi gestión emocional pues va a incrementar y esto me va a beneficiar en muchos sentidos, ¿no? Y un poco lo que les decía, ¿no? ¿Cómo es posible esto? Cuando practicamos mindfulness diariamente podemos identificar emociones y aceptarlas y procesarlas de forma correcta, ¿no? Las emociones necesitan ser procesadas. Y comienzas a sentirte más dueño de tus emociones y en control. Las emociones empiezan a trabajar para ti y no te dejas de sentir desbordado por ellas. Entonces, ahorita yo les quiero proponer, si hacemos ahí donde están, una breve práctica, vamos a hacer una practiquita de unos 5 minutitos, unos 5 o 6 minutitos, porque me gustaría dejar como 10 minutitos al final para pues unas preguntas y respuestas, si tienen alguna. Pero quiero como que se vayan un poco como probando un poquito de qué es mindfulness. Vamos a hacer un ejercicio de atención a la respiración. Entonces, ahí donde estás, simplemente colócate en una postura que para ti sea cómoda. Puede ser en una silla, puede ser en un sillón, donde estés. Lo importante es que si vas a estar sentado en una silla, tus pies estén bien apoyados en el piso, tu espalda recta, hombros hacia atrás, relajada. Cierra un momentito ahí tus ojos. Vas a tomar unas inhalaciones profundas y lentas. Inhalamos y exhalamos por la boca. Una vez más, inhala por la nariz y exhala por la boca. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Ahora vamos a hacer un breve ejercicio de atención plena a la respiración. Para esto es importante que no cambies tu respiración. Simplemente enfócate en sentir las sensaciones que hay de tu respiración en tu abdomen. Siente cómo cada vez que inhalas, tu abdomen se infla y cada vez que exhalas, tu abdomen se desinfla. Pero sin que tú tengas que cambiar la respiración. Simplemente coloca tu atención en tu estómago. Quédate un momentito ahí, simplemente sintiendo las sensaciones del subir y bajar de tu abdomen. Si de repente tu mente se va y se distrae en algún lugar, tu atención se va lejos de la respiración, simplemente con amabilidad la vas a regresar y vas a colocarla nuevamente en tu estómago.
sin castigarte, sin regañarte. Las distracciones son perfectamente normales, sobre todo cuando estamos comenzando a practicar. E incluso si llevamos años de práctica, nuestra mente de repente puede distraerse, irse a otro lugar y lo que practicamos es justo ese momento. Me doy cuenta cuando me he distraído y regreso y coloco mi atención nuevamente en la respiración, en el abdomen, con curiosidad, sintiendo el subir y bajar del vientre, del estómago. Y si 1000 veces te distraes, 1000 veces regresas amablemente a colocar tu atención en la respiración, en el área del abdomen. Nota cómo al inhalar, quizás tus costillas se expanden un poco. Y al exhalar hay una contracción, una pequeña contracción, totalmente involuntaria. Tú solamente estás ahí poniendo tu atención como un observador, una observadora de tu propia experiencia. Mientras inhalas y mientras exhalas. Notando quizás cómo se mueve tu cuerpo al inhalar y al exhalar. Notando qué tanto se mueve tu abdomen. Recordando que si hay alguna distracción, esto es perfectamente normal. Regresando con una actitud amable, cálida. Si de repente notas que hay algún pensamiento, puedes nombrarlo en tu interior en silencio, ponerle una pequeña etiqueta. Como por ejemplo, si noto que hay un pensamiento que es sobre un pendiente, le pongo pendiente. Regreso a poner atención a la respiración, amablemente. Principalmente a las sensaciones que hay mientras mi cuerpo inhala y exhala. Momento a momento, notas en dónde está tu atención ahora. Revisa si continúa ahí, en tu abdomen, o se ha ido a otro lugar. Si se ha ido a otro lugar, simplemente nótalo. Reconoce con qué te has entretenido y regresa amablemente a poner atención a la respiración. Nota cómo tu cuerpo quizás en este punto empieza a entrar en un estado de más calma o no. Si no es así, simplemente revisa qué es lo que está en este momento y concéntrate en tu respiración, aceptando lo que está como una experiencia de este momento.
Para ir cerrando este ejercicio, vas a tomar una respiración profunda y lenta. Inhalando por la nariz ahora. Exhalando por la boca. Y poquito a poco, ahí donde estás, puedes ir abriendo tus ojos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para ver si hay alguna pregunta, algo que les gustaría saber. No sé si me puedas apoyar, Rey, con esta parte. Sí, Libna, comenta en el chat Armin que su maestra de budismo decía, camina con conciencia plena, aprende a estar aquí y ahora. Solo si eres consciente del camino, eres dueño de llegar a tu destino. Y hacíamos meditaciones caminando, me encantaba eso. Sí, esto entra, muchas gracias por hacer ese comentario, qué lindo. Esto entra dentro de las meditaciones activas, ¿no? Que mindfulness también tiene esta parte. Bueno, vamos a recordar que mindfulness justo viene del budismo, ¿no? Entonces, tiene estas prácticas de atención plena en donde yo les decía, no es necesario estar sentados, o sea, podemos estar haciendo prácticas de atención plena mientras caminamos. Y incluso Thich Nhat Hanh, que es este monje que les contaba, tiene una frase, ¿no? Que dice, camina como si estuvieras besando el piso, ¿no? O sea, consciente de cada movimiento. Es una meditación hermosa también esta práctica, ¿no? La de caminar plenamente consciente de que estoy caminando. ¿Y por qué es tan bonita? Porque el proceso de caminar, así como el de comer, es un proceso que muchas veces hacemos de forma automática. Entonces, la práctica de atención plena caminando lo que hace es que desautomatiza este proceso para volverlo un proceso consciente, en donde no tenemos ningún lugar a donde llegar, simplemente estamos haciendo la práctica para poner atención al proceso de caminar. Nos va haciendo también cada vez más conscientes. Gracias. Es correcto. Si alguien tiene alguna duda que quiera abrir su micrófono, puede abrirlo para comentarlo con Libna. Y también dice Karen Robles en el chat, la respiración ayuda a la relajación y sirve para eliminar el estrés y tener conciencia de uno mismo. Así es, la atención a nuestra respiración nos hace sentirnos más calmados, nos hace contactar con nuestro momento presente, ¿no? Es fácil de utilizar y es gratuito, o sea, y nos acompaña las 24 horas del día. O sea, en cualquier momento que se sientan abrumados o que hayan tenido un día pesado, concéntrense en su respiración. La respiración automáticamente nos vuelve al momento presente. Es un ancla importante para regresar al presente. Nos comenta Ara Argueta que si la inteligencia emocional es parte del mindfulness. Fíjate que no como tal, pero la inteligencia emocional se genera a través de la práctica de mindfulness o de atención plena. ¿Por qué? Porque como les comentaba, al entrar y estar más en contacto con nuestro cuerpo y no solamente viviendo en automático del cuello hacia arriba, ¿no? Estamos habitando nuestro cuerpo y despertamos a nuestro cuerpo, a las sensaciones, a las emociones, a hacernos más sensibles. Entonces, el proceso emocional es un proceso que sirve para satisfacer nuestras necesidades. Si yo todo el tiempo estoy reprimiendo o rechazando mis emociones, va a estar muy difícil que yo sepa qué quiero o qué necesito. Y de ahí viene la inteligencia emocional. Y también de poder, después, más adelante, poder leer a los demás. Las emociones están también para eso, para comunicar.
Entonces, si yo soy inteligente emocionalmente, ¿por qué? Porque he invertido tiempo en contactar con mi cuerpo, en practicar atención plena, va a ser mucho más fácil también que pueda ser sensible a las emociones de los demás, ¿no? Entonces sí, de alguna forma cuando practicamos mindfulness incrementamos la inteligencia emocional.